Hola, soy Diego Monterroso Y yo soy Luis Ramírez. y el día de hoy estamos aquí con un invitado muy especial. Este es nuestro primer video como lucidez heterogénea y qué mejor que iniciarlo bien, como se debe. Estamos con Amable Sánchez Torres, español muy guatemalteco, un gran poeta y escritor que muy amablemente nos regaló un poco de su tiempo y nos va a hablar un poco de lo que vaya surgiendo en la conversación y nos va a recitar unos poemas. Mucho gusto, muchas gracias. 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 Trataré de responsabilizarme de todo lo que diga aquí. No me responsabilizo de lo que han dicho de mí. Ahí cada uno será responsable de lo que diga y de lo que haga. Y aunque ustedes no lo crean, pero así es, hace 4 o 5 minutos no estábamos en este sitio, estábamos en otro sitio. Y eso no significa que tengamos el don de la bilocación. Sencillamente lo que significa es que somos pasajeros. Estábamos en un nivel, llegó un momento en que al parecer sobrábamos o le estorbábamos a otros o no le interesábamos a otros y, como dicen en Guatemala, nos corrieron. No nos apalearon, gracias a Dios, pero sí nos pidieron con toda la diplomacia y el cariño del caso que abandonáramos el lugar y viéramos cómo encontrábamos otro. Y encontramos este sin tener, al menos por ahora, ninguna seguridad de que este sea un lugar ni seguro ni definitivo. Pero aquí estamos, aquí estamos. Entonces, mientras bajábamos en el ascensor, se me ocurrió pensar esto, porque no lo había pensado nunca, pero sí lo pensé. Pobre del pájaro que se acostumbre a posarse siempre en una sola rama, porque yo creo que no le va a ir bien. Tendrá que hacer todos los esfuerzos, poner en juego todo el ingenio del que disponga para posarse en muchos lugares, en muchas ramas y aprender a cantar desde muchos ángulos. Y entonces sí será un pájaro de verdad. De lo contrario, será un pájaro de mentira que se estará engañando a sí mismo, ¿verdad? O será un pájaro, a lo mejor, hasta pintado cuando él creía que cantaba muy bien. Bueno, yo creo que, la verdad, estos muchachos se creen que les honra mucho el que yo esté con ellos. Y yo no lo discuto, allá ellos, ¿verdad? Pero a mí sí me honra mucho el estar con ellos. Y yo creo que hay que aprender a envejecer, pero hay que aprender a envejecer sin dejar de ser joven. Y para no dejar de ser joven, lo mejor es exponerse uno un poco al contagio de los jóvenes, de muchachos que ven la vida no solo con otros ojos, como es lógico, como es natural, sino con otro criterio, con otro enfoque, con otros ángulos, porque la vida tiene muchos ángulos, muchos recovecos, muchos barrancos, muchas laderas, muchas hondonadas, muchos precipicios, muchos balcones a los cuales asomarse. Y yo creo que para esto los jóvenes son expertos, porque ellos todavía están experimentando la novedad de cada día. A lo mejor a personas como a mí, pues se le va olvidando un poco, y es bueno que lo recordemos. Si se trata de poesía,
diré algo que leí el otro día en una entrevista que se le hizo a un literato famoso cuyo nombre, pues, no es que no quiera recordarlo, como Cervantes, el nombre del pueblo de Don Quijote, es que no me acuerdo, porque cada vez se me olvidan las cosas con más facilidad. Pero este señor que ha escrito mucho, y parece que ha escrito muy bien, cuando le preguntaron si había escrito poesía, dijo sí. Efectivamente hubo un tiempo en que yo escribí bastante poesía, pero después me he dado cuenta de que lo único que había escrito era verso, y el verso es el gran enemigo de la poesía. Yo no estoy tan de acuerdo con él. Yo sí creo que la poesía no es una entelequia, la poesía no es una abstracción, la poesía no es algo que esté por ahí simplemente en el aire, como algo incorpóreo, como algo aéreo, como algo, pues no sé, sin consistencia ninguna. Yo creo que la poesía, si se puede utilizar la metáfora de anidar o de posarse, como decíamos, el pájaro, se posa en la palabra y se posa en el verso. Pero ni la palabra ni el verso en cuanto tales son la poesía. Entonces puede ocurrir que haya una palabra que parece muy halagüeña al oído, a los ojos, pero de poesía nada. En muchos casos hasta puede parecer un sombrerito de esquipulas, como se dice aquí, pero de poesía no. Y con el verso ocurre lo mismo. Al fin y al cabo, el verso es una estructura, el verso es un artilugio, es un arte, un arte. Por ejemplo, existen los artes de pescar, que son una serie de instrumentos, ¿verdad?, que se utilizan para pescar de esta manera o de aquella, o de aquella, o de aquella. También hay un arte para que la poesía, no digo cazarla, porque no se va a cazar, sino venga y se meta y entre y de alguna manera le haga pensar al poeta que la poesía ha sido cazada por él o que ha caído en la trampa, cuando la poesía no ha caído en la trampa. La poesía ha venido ella sola, soberanamente libre, para tomar posesión de algo y enriquecer al poeta como si fuera un mendigo, que es lo único que anda pidiendo una limosna y procura, a pesar, pues qué sé yo, de sus limitaciones y a pesar incluso de sus errores, de ser lo menos indigno de que la poesía quiera hacerle la merced, el don, el regalo, la gracia de quedarse en este verso o de quedarse en esta estrofa o de quedarse en este poema. Esta mañana escribí, porque fue esta mañana, entre mis aforismos: nunca venderé un solo verso mío por el plato de lentejas mejor aderezado. Porque aunque sea un solo verso y aunque sea mío, ese verso tiene que ser un signo de belleza, un signo de libertad, un signo de dignidad, es decir, algo más de pura palabra, algo más de puro verso, algo más, pues no sé, de puro sombrerito de escritura. Pero eso. Prefiero, siempre lo he preferido, la poesía como tal, que la teoría sobre la poesía. Aunque en mis años, iba a decir mozos, pues sí, mis años mozos. Cuando yo empecé a estudiar el bachillerato tenía 16 años. Estaba recién huido de casa de mis padres
Y entonces empecé los estudios formales, el bachillerato. Entonces, en el colegio en que era aspirante a ser religioso dominico, y entonces ya tuve la oportunidad de estudiar literatura, pues literatura griega, literatura latina, literatura española, algunos idiomas y métrica, por ejemplo. Pero prefiero conocer la poesía aunque no sepa explicarla, que explicarla y no conocerla. Sin embargo, algunas veces mis propios aforismos inciden en este campo, en este aspecto, en esta inquietud, y suenan, por ejemplo, así. El relámpago de la inspiración nos deja siempre temblando entre la ceguera y la sombra. Esa es la única tierra fértil de la poesía, es decir, la ceguera y la sombra. Dicen que el sentido común es el menos común de los sentidos, y hay todo un enfoque de la vida desde el sentido común, y no es el menos desacertado. Hay otros que son mucho más desacertados. Sin embargo, demasiado sentido común, subrayo lo de demasiado sentido común estorba siempre al genio, al héroe, al enamorado y al poeta. Porque o te zafas, por así decirlo, por la locura, por alguna especie de locura, o el sentido común termina siendo de tan sensato que ya no superas lo común. Y yo creo que uno sí tiene que distinguirse sin pretenderlo por ser precisamente aquello que tiene que ser y por hacer aquello que tiene que hacer. Siempre convencido de que si no es lo mejor, siempre va a estar un paso cerca de lo mejor y va a ser capaz de llegar algún día a hacer lo mejor. La poesía solo tiene alguna garantía de ser auténtica cuando nos lleva por donde ella quiere, no cuando aparenta ir por donde nosotros la llevamos. El buen poeta es un ciego que solo intenta moverse por su interior, atento y dócil siempre al lazarillo de la poesía. El malo, el que se cree libre para andar por todas partes, pero sin lazarillo. El lazarillo es un don de los dioses. La poesía nunca es irracional, pero siempre es irrazonable. El poeta no encuentra ni hace la palabra, es la palabra la que lo hace y lo encuentra él. El verso puede ser libre o encadenado. La poesía solo puede ser libre. ¿Cómo podríamos definir la poesía? La poesía solo es, no se define. El poema es un árbol, ven por dónde sale ahora el árbol, que hablamos del pájaro. El poema es un árbol en el que la poesía puede posarse o no posarse. Si se posa, será un árbol fecundo. Si no se posa, será un árbol estéril. La autenticidad de la poesía radica en su capacidad para defenderse sola. Ni el crítico, ni el literato,
ni el aficionado, ni el propio poeta, ni Dios mismo podrán defenderla. Si no es auténtica, está perdida. La calidad de un poema no depende de la ropa que lleva encima. Poeta, desnuda tu verso lo más que puedas. Si es auténtico, nunca se morirá de frío. Esta es parte de mi teoría sobre la forma de ver, la forma de pensar, la forma de sentir, la forma de expresar la poesía como distinta del verso, aunque tiene que anidar en el verso para que seamos capaces de familiarizarnos un poco con ella, de entenderlo un poco como don, como gracia, como algo que nos ennoblece, como algo que nos eleva, como algo que nos transforma, como algo que nos dignifica, como algo que nos ayuda a vivir como seres humanos más pacíficamente.